Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas, como cada 2 semanas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta siempre a seguir hablando de historia, pero ahora de nuestros pagos. Bueno, vamos a poner en contexto que estamos hablando del imperialismo, el colonialismo y cómo esto dio una nueva forma al antisemitismo. Pero antes de abordar y entrar en este capítulo, que ya será la tercera entrega, pues recordarle a los oyentes que esta historia y muchas historias más pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar, Milim Cultural todo junto. Y si quieren, también pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico, por supuesto de forma gratuita, un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Ya he dicho toda la introducción y ahora es el momento de escuchar lo que quieras contarnos, Alicia. Sí, bueno, entonces vamos a seguir hablando sobre el pasado más lejano, cuando vienen acá como cristianos nuevos, judíos portugueses y judíos que se han escapado de España. Y además, entre esto que se ha escapado de España, también es importante señalar que, por ejemplo, entre los jesuitas, mucha gente se metió para proteger, porque era el lugar más protegido que tenían, estos judíos que muchos de ellos continuaron judaizando en secreto. Entonces no tiene nada de extraño que hayan venido aquí a América. Y hay un historiador que se llama Nathan Bachtel, que escribió sobre esta historia. Nathan Bachtel es un historiador de historia colonial, y entonces habló sobre las cosas que les pasaron a los indios acá en América Latina, es decir, no los mataron los españoles, se murieron de enfermedades y de mucho trabajo y de humillación, y también con los aspectos menos conocidos, y entonces se ocupó de la historia de los marranos y de los... A mí la palabra marrano no me gusta, pero bueno, se usa mucho, y las de los criptojudíos. Y entonces también quiero contar, el otro día, la última vez que nosotros nos encontramos, hablamos del que fue el fundador de la ciudad de Salta, una de las ciudades más lindas de la Argentina. Convengamos que el norte argentino es muy hermoso. No voy a hacer una cosa nacionalista, diría que si hay algo que le sobra a la Argentina son paisajes, pero no siempre le sobra historia. No siempre se la ha conservado debidamente, pero bueno, en el norte es el lugar donde más cosas han quedado. Y además porque tiene relación con la ciudad de Potosí, con el Alto Perú. Y el Potosí fue una ciudad extremadamente importante para lo que es el norte argentino. Así que ahí, en toda esa región, han vivido muchos cristianos nuevos que judaizaron en secreto. Y eso pasó lo mismo en el Perú y pasó lo mismo en Bolivia. Estas historias no son muy contadas, a veces son discutidas, hay todo un debate. Yo estuve ahí en Humahuaca, y estuve aquí en esta iglesia que muestra a los arcángeles arcabuceros, que es súper interesante, y no todos están de acuerdo en decir que estos son descendientes de obispos que mandaron a hacer estas iglesias, porque son ángeles de la Kabbalah. Está esta iglesia Nuquía, donde tienen todos los nombres de la Kabbalah. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Quién sabe, no? Hay quienes dicen que sí. Y a mí otra cosa que me pareció muy sorprendente, en historia uno también tiene que usar lo que sabe para mirar con sus propios ojos. Nosotros estuvimos en Humahuaca. Toda esta región, para los que nos escuchan y no conocen la Argentina, tienen que saber que son lugares muy hermosos. Todo tiene que ver con el colorido de las montañas, con el pasado indígena de toda esta región. Así que hay muchas cosas que incluso para los que venimos de lejos, de Buenos Aires, son bastante sorprendentes. Y ahí en Humahuaca hay una iglesia, creo que se llama la Iglesia de la Candelaria,
y a mí me sorprendió muchísimo que hubiera cuadros dedicados, imágenes de San Moisés, creo, y de algunos otros. En este momento, no quiero decir cosas quiero ser cuidadosa con lo que digo, pero que no son habituales en la iconografía católica. Y se supone, y lo dicen historiadores importantes, que esto es la prueba más tajante de la presencia judía, porque acá los judíos se cuidaron muy bien, los cristianos nuevos, de tratar de evitar dejar cualquier muestra o cualquier huella. La última vez que estuvimos lo conté. En otros lugares se hallan mayor cantidad de restos de ese pasado judaizante de muchos de ellos. Acá es casi imposible encontrarlos. Y de esto habla el terror que le tenían a la Inquisición. Le tenían verdadero terror. Yo no sé si yo te conté que yo trabajé sobre las memorias del general Paz, que era un caudillo unitario. Esto tiene que ver con la historia argentina, pero bueno, cuando llegan, se van de Buenos Aires hasta la ciudad se van hasta Salta, hasta el norte, para luchar contra los españoles. Los españoles ya no eran españoles los que estaban, estos eran ejércitos ya de criollos que luchaban del bando de los españoles. Estamos hablando del Virreinato del Alto Perú, que quería impedir a toda costa que toda esta región se independizara del poder ibérico. Y entonces cuentan que los curas mandaron a cerrar las iglesias cuando esta gente pasa por Jujuy y por Salta. La mayor parte de los curas eran además de origen español, gran parte de ellos, diciendo que llegaban los herejes de Buenos Aires. Bueno, en cierto modo, estos porteños que iban de Buenos Aires, gran parte de ellos eran masones, y muchos de ellos eran, de acuerdo al pensamiento católico, absolutamente herejes. Bueno, lo cierto es que uno se burló, vio una procesión donde llevaban un Cristo en la cruz, y entonces uno de estos porteños se burló. Le dijeron, pero ese es un pedazo de madera, ¿cómo desfilan? Hizo una burla. Lo metió preso la Inquisición y él tuvo que ir ante el Tribunal Inquisitorial. Esto es acá, no era en el Perú donde estaba la Inquisición que los quemaba. Y acá este hombre cuenta, Paz, que escribió un diario muy interesante sobre esos tiempos y todo lo que pasaba, que el hombre se desmayó. Así que esto te da la prueba de cómo se cuidaron y del temor que le tenían. Bueno, nosotros en este paseo que hicimos por Salta, están estos arcángeles o ángeles arcabuceros, que son los cabalísticos. No son, la gente siempre me pregunta, ¿los judíos tenían ángeles? Sí, los judíos tenían ángeles, por supuesto que los tenían, pero estos son ángeles de la Cábala. Y se habla también de que había muchos judíos en lo que es el Virreinato del Alto Perú, y que había un cantito bastante burlón que circulaba donde decía que los curas y los médicos ya se sabe de dónde venían y qué origen tenían. Es decir, toda América tuvo una población, eso ocurrió hasta en el Virreinato de Nueva España, que es lo que es México, que fue el más importante de todos, y donde además estaban acá los jesuitas. Sus universidades educaron a toda la clase o la élite dirigente en la mayor parte de América, y además a muchos que se fueron a Europa. Y la Inquisición, tenemos todo un relato, eso lo contó él, Boleslao Levín, cómo quemaron a toda un grupo de gente que vivía ahí en la Ciudad de México, que eran judaizantes, gente que ya casi no sabía lo que era ser judío. Digo, por eso el tema de las imágenes, esto está muy bien contado en el libro de Bastel, La Fe del Recuerdo, y cómo la primera vez lograron eludir las mazmorras y la quema, pero la segunda vez que los agarraron encontraron quien los delatara. Era gente de una gran fortuna, gente muy poderosa, los hombres todos leídos y educados, las mujeres también, pero bueno, nadie se salvaba de la Inquisición cuando te ponía las garras encima. De todos modos, ya que estamos hablando de esto, lo que quiero decir es que la Inquisición
no persiguió nunca judíos. Esto es importante decirlo. Lo que la Inquisición perseguía era a los falsos cristianos. Y además a mucha otra gente, porque también en esto hubo una especie de negocio, todo el mundo lo sabe, donde había envidias y todo eso, pero que además la Inquisición podía eludir las libertades que existieron en España, porque España conservó, así como siempre, cuando uno es historiador tiene que tratar de ser lo más neutral posible en las cosas de las cuales habla. Y una de las cosas que quiero decir es que sí, que España tuvo autonomías en los cabildos que tuvieron muy pocos otros países, lo mismo que la universidad en España también tuvo autonomía, y esto es algo muy importante porque generalmente desde los países sajones o incluso gente mira con cierto grado de desprecio a lo que no es como ellos. Y esto no fue así. Entonces, para el rey había lugares, la autoridad, la monarquía en España no podía eludir esas libertades que tenían estos cabildos y estas regiones. Entonces, la única forma fue la Inquisición. La Inquisición pudo hacerlo y eso fue uno de los pretextos o de las formas que tuvo para actuar, más otras muchas razones. Bueno, entonces tenemos aquí una gran población que evidentemente circuló, que yo mandé el texto, es muy interesante eso, porque circulan estos portugueses, van a traer de contrabando plata desde Potosí, que era una ciudad muy grande. En algún lugar leí que para el siglo XVII tenía 1 millón de habitantes, fue la ciudad más poblada de América. Por supuesto, el tema de la plata que circuló y de la cantidad de ricos y poderosos. También otra ciudad muy importante que hubo, mucho más importante que Buenos Aires por bastante tiempo, además de Lima, fue el Cusco. Buenos Aires recién se convierte en una capital virreinal en el siglo XVII, 1770, con la finalización de los Austria en el poder y la necesidad que sentían los reyes españoles, los Borbones, de controlar y vigilar esta región del mundo de la cual trataban de apoderarse ingleses y portugueses. No nos olvidemos que los ingleses y portugueses fueron socios históricamente, y yo creo que lo siguen siendo por mucho tiempo. Entonces aquí empieza toda una cuestión donde el tema de ser judío prácticamente no va a volver a ser mostrado ni va a volver a ser visto hasta mediados o fines del siglo XIX. Porque, bueno, además los judíos también tenían muy, muy mala prensa. La iglesia está... Yo creo que vos fuiste a uno de los colegios más importantes que tiene acá, que era el Real Colegio de San Carlos, que ahora sigue siendo uno de los mejores colegios del Estado argentino, que era el Real Colegio de San Carlos. Tenía prohibido, estaba en sus estatutos, la presencia de descendientes de moros y judíos. Y en esto también es lo mismo que dije la vez pasada, no solo que no fueran, sino que no tuvieran ni siquiera ascendencia. Eso estuvo absolutamente prohibido en toda esta región. Lo que no obsta, como dicen los historiadores, es que mucha gente con sangre conversa circulaba por muchos de estos lugares. Evidentemente, si los hombres venían solos, finalmente terminaban casándose con mujeres de origen católico y finalmente su ascendencia era olvidada. Nosotros tenemos acá gente que tiene apellidos de nombre hebreo, de nombre y a mí me da risa siempre porque, no me da risa, pero bueno, en el ejército que estaba ahí en el norte, había un general que se llamaba Neirot, que dicen que era de origen francés. Bueno, puede haber sido un apellido francés, pero Neirot creo que son velas, ¿no? En hebreo. Así que hubo toda una historia que recién va a empezar a desanudarse o a tolerar presencia de judíos para finales del siglo XIX. Los primeros en llegar acá son los judíos
que vienen del Amazonas, que vienen de lo que es el Brasil, son los judíos de Marruecos, que son los primeros que llegaron hasta el Brasil y que también poblaron el Perú, la zona del Amazonas. Y empiezan a venirse para acá, porque además a estos judíos sefaradíes hay otro historiador que lo dice, era mucho más fácil ser judío para ellos acá, porque ellos tenían como, y yo me doy cuenta que hay judíos que lo siguen conservando esto, como una doble identidad, una identidad hacia afuera con esos apellidos. García, hay gente siempre a mí me dice, Fernández es con S, ¿no es cierto? Porque Fernández con S es judío, lo mismo que Pérez. No, hay Fernández con Z, que eran de origen judío, hay Pérez con Z, que son de origen judío. Esto es algo tan relativo. O llamarse Ventura, acá hay Venturas que son de origen judío y hay otros que no se sabe si se olvidaron o qué sé yo. Es lo mismo que el apellido de mi marido. El apellido de mi marido, Benmergui, hay montones de gente que son de acá, que usan el apellido Benmergui. Yo creo que una vez lo conté. Y el apellido Benmergui, lamento decirlo, se lo dije a alguien y se pone muy nerviosa. Hay gente que se pone muy nerviosa. Benmergui sí es un apellido de origen judío. Así que todos aquellos que lo portan, que usan crucifijos muy grandes, no saben que son de ascendencia judía. Lo que pasa que, bueno, la Argentina a fines del siglo XIX va a recibir una gran proporción de inmigración de todos lugares del mundo. Bueno, entre ellos llegan judíos de origen judío italiano, un chico que se fue de acá a luchar en Italia en la Primera Guerra Mundial, fue judío. Estas cosas tampoco se decían con la boca llena acá, porque bueno, este lugar no era muy afectuoso con los judíos, pero sin embargo, en 1880, después de los terribles pogroms que hubo en Rusia, el general Roca manda un edicto y manda un enviado a decirle a los judíos, porque todo el mundo estaba horrorizado de estos pogroms y de todo lo que les pasó a los judíos ahí, para si querían poder venir a vivir en este país, a residir en paz y tranquilidad. Esto llevó un tiempo y no toda la población estuvo de acuerdo, pero bueno, finalmente los judíos se establecen acá y con algunos problemas, como en todas partes. Nosotros somos ciudadanos de todo derecho, somos respetados y bueno, y aquí estamos. De esta historia vamos a hablar en nuestros próximos encuentros. ¿Algo más que me quieras decir o preguntar, Jorge? No, yo creo que ha quedado claro para lo que comentabas en esta ocasión. Y dentro de 2 semanas seguiremos hablando de otros aspectos que tienen que ver con el antisemitismo moderno a raíz de estos movimientos expansivos, especialmente en el siglo XIX, del imperialismo y el colonialismo. Muchas gracias por habernos atendido. Vamos a recordar la dirección milimcultural.com.ar, es la página web, y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta entonces. Hasta entonces, muchas gracias a vos también, Jorge.